¿Por qué el agua disuelve la sal? ¿Por qué el agua no se mezcla con el aceite? ¿Por qué el agua pura ebulle a una temperatura más alta que el alcohol? Para responder estas preguntas, el concepto de fuerzas intermoleculares o de Van der Waals entra a jugar un papel fundamental. Las moléculas interactúan entre sí y lo hacen a través de diferentes tipos de fuerzas débiles. Para entender qué interacciones se pueden establecer de acuerdo con la naturaleza de las moléculas, primero debemos comprender los tipos de enlaces intramoleculares con base en la electronegatividad. La electronegatividad es una propiedad periódica que indica la capacidad de un átomo para atraer electrones. Entre más electronegativo sea un átomo, más le gustará atraer electrones. En un enlace químico, la diferencia de electronegatividad entre los dos átomos participantes determina si el enlace es iónico, en donde ocurre una transferencia total de los electrones, o covalente, en donde los electrones se comparten. En los enlaces iónicos, la diferencia de electronegatividad es muy alta. Existen dos tipos de enlaces covalentes, los apolares y los polares. En los enlaces covalentes apolares, los átomos comparten equitativamente los electrones porque su diferencia de electronegatividad es nula o muy baja. Mientras que en los enlaces covalentes polares, los átomos tienen una compartición desigual de electrones, porque el átomo más electronegativo atrae hacia sí los electrones. Dependiendo de la diferencia de electronegatividad, los átomos en los enlaces se cargan de maneras diferentes. En un enlace iónico, los átomos poseen cargas formales. En un enlace covalente polar, los átomos poseen cargas parciales, dipolos permanentes. Y en un enlace covalente apolar, los átomos tienen cargas muy débiles denominadas dipolos instantáneos. Así pues, cuando tenemos iones o átomos con cargas formales, estos pueden interactuar entre sí por medio de atracciones y repulsiones electrostáticas de tipo ion-ion. Lo mismo sucede con las cargas parciales negativas y positivas sobre átomos que establecen enlaces covalentes polares. Estos átomos interactúan por medio de enlaces dipolo-dipolo. Adicionalmente, también pueden existir interacciones ion-dipolo. Por otro lado, los dipolos instantáneos que se establecen en moléculas apolares no interactúan favorablemente con cargas formales o parciales. Ellos prefieren interactuar entre sí y establecer las denominadas fuerzas de dispersión de London, lo que constituye la base de las interacciones hidrofóbicas. En conclusión, es por este motivo que el agua y el aceite forman dos fases. Finalmente, es por esta razón que la sal, iones o el azúcar, compuesto polar, se pueden disolver en agua porque se establecen interacciones favorables de tipo ion-dipolo o dipolo-dipolo. El concepto de fuerzas intermoleculares también explica por qué el agua tiene una temperatura de ebullición relativamente alta. Las moléculas de agua establecen entre sí una interacción especial denominada puente de hidrógeno, en la que la fuerza dipolo-dipolo es más fuerte, dado que uno de los átomos es un hidrógeno con carga parcial positiva. Las fuerzas intermoleculares son débiles y nada comparables con la fuerza de un enlace covalente. Sin embargo, la unión hace la fuerza. Cuando muchas fuerzas débiles interactúan de forma repetitiva, se magnifica la fortaleza, llevando al establecimiento de estructuras tan importantes como la forma tridimensional de las proteínas o la doble cadena del ADN.